Buenos días. Vamos a dar comienzo a la sesión extraordinaria y urgente que hemos convocado para la mañana de hoy. Como digo, es una sesión extraordinaria y urgente y como tal debemos de aprobar la urgencia de la sesión. Esta viene dada porque es necesario aprobar el cambio de los estatutos de la Mancomunidad de Monte Ibérico. Nos ha llegado, ayer nos llegó la solicitud por parte de la Mancomunidad de que hiciésemos el favor de aprobar a la mayor brevedad posible los cambios de estos estatutos porque es necesario aprobar una subvención antes del 31 de abril o 30 de abril y, bueno, es necesario que la aprobemos y, dado que hoy teníamos pleno convocado, pues hemos considerado que era un buen momento para convocar esta sesión extraordinaria y urgente y, al mismo tiempo, pues aprovechar y sacar las dos cosas para adelante. Entonces, es necesario que, como digo, aprobemos la urgencia del pleno. Por lo tanto, Unidas por Caudete, ¿estamos a favor? Abstención. CCD. Digo que si no, habrá primero la objeción a la convocatoria, ¿no? Bueno. Antes de aprobar la urgencia, ¿o qué? Bueno, pues si queréis, hablamos de objeción a la convocatoria. Está convocada en tiempo y forma porque es extraordinaria y urgente. Ya, bueno, yo sí que tengo una objeción a la convocatoria y es que, puesto que ayer se nos comunica esta urgencia, que me parece correcta y oportuna, pero dado que ya estaba convocado un pleno extraordinario y tú nos sugeriste meter este punto de urgencia en el pleno que ya estaba convocado, no entendemos, o yo por lo menos no entiendo y mis compañeros tampoco, porque así te lo hemos demostrado en el grupo de portavoces, que se convoque otro pleno extraordinario y no se ha metido este punto en el pleno que ya estaba convocado. Entonces, mi objeción es que al final vamos a tener dos plenos en nada de tiempo, que es un gasto para la ciudadanía, y que entiendo que debes pronunciarte el por qué se ha hecho esta manera así. Bien. ¿Alguna objeción más? Sí, buenos días. En fin, pues un poco en el sentido que ha comentado la compañera, ayer se nos comunicó que de manera extraordinaria e urgente teníamos que convocar, o era necesario convocar, una comisión previa al pleno para poder incluir en el pleno que ya teníamos convocado para hoy a la 1 un asunto de importancia, como bien has comentado, sobre una subvención para la Mancomunidad. Y acto seguido se nos hizo llegar una convocatoria de pleno previo al pleno que tenemos a la 1, porque, en fin, más o menos es a la misma hora. Entonces no entendemos por qué ha pasado de ser una convocatoria de comisión para la inclusión de ese punto en el pleno que teníamos a tener dos plenos convocados. Hemos pedido explicaciones, no se nos han dado y yo lo de que desde aquí, al menos por parte del Grupo Socialista, lo que sí que propondría es que si es absolutamente necesario que se convoquen dos plenos para poder aprobar esto, que solo se cobre uno, porque finalmente teníamos que estar ya aquí y me parece absurdo, más allá de que el tema sea importante, que en una hora o hora y algo que va a durar estas dos sesiones, pues tengamos dos convocatorias y por tanto dos cobros, así que me gustaría proponer que no se cobrase el pleno que se ha convocado extraordinario y urgente. El secretario va a dar explicación del motivo. Sí, buenos días. En teoría, el ROF lo que contempla es, ante las convocatorias ordinarias de plenos, cabe la posibilidad de incorporar asuntos no incorporados en orden del día siempre que se acuerde su ratificación previa. El artículo 83 del ROF establece que serán nulos los acuerdos adoptados en sesiones extraordinarias sobre asuntos no comprendidos en su convocatoria. La diferenciación es cuando se convoca un pleno extraordinario, se convoca el proceso para X asuntos y termina ese pleno y se cierra. El ROF habilita la presentación de nuevos asuntos previa ratificación en los que tienen carácter urgente, pero no así tanto en los extraordinarios. Sí que es cierto, con independencia de que se pueda renunciar o no renunciar a la segunda dieta de este pleno, eso es una cuestión ya personal de cada uno de los concejales, pero en puridad
un pleno extraordinario empieza y finaliza cuando se debate el orden del día establecido de carácter extraordinario y por eso ese pleno. Y por tanto, si fuera ordinario, sí que es posible la incorporación en el punto adicional al orden establecido. Al ser extraordinario, pues lo más lógico y lo más correcto sería hacer 2 plenos. Yo creo que hay que pasar a votar si vamos a aprobar la urgencia. ¿Tú quieres intervenir? No, ninguna objeción que hacer. Pasamos a votar la urgencia, entonces. Ha explicado el señor secretario lo que procede y creo que está todo muy claro. ¿Sí? Unidas por Gaudete. Abstención. CCD. Abstención. PSOE. Abstención. A favor. Y a favor. A favor. Hay empate. No. Falta uno. Estamos a favor. Estamos en mayoría. Queda aprobada, por tanto, la urgencia y pasamos. Lo que sí que quiero, antes de entrar a tratar, es que todo el que esté interesado, como ha propuesto Julen, en que no se cobre la sesión esta extraordinaria y urgente, como ya he dicho en otras ocasiones, que no hay ningún problema, que pase, le diga al señor secretario que no quiere cobrar esta sesión, se lo dice y el señor secretario pasa al parte y no se cobra la sesión. La otra vez que lo dije no ha pasado nadie a decir que no quería cobrar la sesión. O sea, estáis abiertos a pasar, decirlo, comunicarlo y no se os pasa la dieta y ya está, no hay ningún problema. O sea que en eso no preocuparos. Quien considere que es excesivo el cobro de un pleno, que lo diga, no se le paga y punto, no hay ningún inconveniente con eso. No abusar de los ciudadanos. Venga, pasamos por lo tanto a exponer el punto. Pasamos a exponer el punto del orden del día. Fran. Antes de Fran, el señor secretario va a dar lectura a la solicitud que nos hace la Mancomunidad para que quede constancia de que es un punto que no lo traemos nosotros por gusto, sino que nos lo pide la propia Mancomunidad y que es una urgencia que nos ha venido sobrevenida, que no es por gusto nuestro. Punto número 2. Aprobación de la modificación de los estatutos de la Mancomunidad de Municipios Monte Ibérico para la incorporación de la gestión y puesta en valor del capital natural y de los servicios ecosistémicos. Bien, muchas gracias. Fran, cuando quieras. Buenos días, alcalde, concejales y a todos los que hoy nos están viendo por televisión. Hoy traemos a pleno, con carácter de urgencia, como hemos comentado, la modificación de los estatutos de la Mancomunidad de Monte Ibérico. Se trata de una modificación impulsada por la propia Mancomunidad, cuya aprobación por parte de todos los ayuntamientos integrantes resulta imprescindible y urgente, ya que está directamente vinculada a la justificación de una subvención, que ésta debe realizarse antes del próximo 30 de abril. Cabe señalar que además que la solicitud por parte de la Mancomunidad se ha recibido en el día de ayer, 9 de abril, donde la Mancomunidad solicita expresamente a todos los municipios que procedan a la aprobación a la mayor brevedad posible, siendo necesario además que dicha aprobación se realice con el quórum de mayoría absoluta. Esta es la razón por la que se trae el asunto a este pleno con carácter urgente, que es la necesidad administrativa con un plazo cerrado, cuyo incumplimiento podría suponer la pérdida de una oportunidad importante para nuestro municipio. ¿Queréis intervenir? Vicente. Dado que se nos informó ayer de esto y que además erróneamente el alcalde nos indicó que iba a haber una comisión que no se ha producido para informarnos de lo que hoy íbamos a aprobar, hago una pregunta. O sea, entiendo lo que ha explicado Fran, que esto viene de fuera y que la urgencia no es culpa nuestra, sino que nos viene impuesta, pero tenía que ser hoy, no se podía haber esperado unos días. Esa es mi pregunta. ¿Los plazos que nos imponen desde la Mancomunidad fuerzan a que sea hoy?
Lo digo porque quizás se podía haber esperado 2 o 3 días, dado que, como ha explicado tanto el secretario como el alcalde, había que hacer otro pleno, o sea que no ahorrábamos dinero haciéndolo hoy o la semana que viene. Pienso que si el plazo que nos da la Mancomunidad se puede estirar hasta 2 o 3 días, se podía haber realizado este pleno martes o miércoles, hubiera costado lo mismo al ciudadano y los concejales que vamos a votar hubiéramos venido informados por una comisión previa. Entonces, quiero que me respondáis si era obligatorio que fuera hoy o hubiera podido hacerse de aquí unos días con la comisión mediante. En función de eso irá mi voto. María José. Bueno, yo entiendo, según la explicación del secretario, que la ley es un tanto interpretable y, según el artículo 83 del ROD, también se podría incorporar un punto a un pleno extraordinario siempre y cuando se declare la urgencia de su inclusión. Es mi punto de vista. Y también quiero dejar constar, como el alcalde nos ha mencionado, que si todos los concejales que en este pleno cobramos indemnizaciones por órganos, si todos estamos dispuestos a renunciar de tal indemnización, yo estaría de acuerdo. Pero o todos moros o todos cristianos. Aquí unos sí y otros no, no lo veo justo. Nada más. PSOE. En lo que respecta al fondo del asunto, por supuesto estamos de acuerdo en que la Mancomunidad tenga acceso a esa subvención, y en lo que respecta de nuevo a la convocatoria de pleno, es evidente que si se nos informó de que con una comisión era suficiente para incluirlo en el pleno y que lo hacíamos hoy precisamente para no tener que volver a convocar un pleno extraordinario, pues parece un poco, cuanto menos contradictorio, el tener que celebrar 2 plenos extraordinarios seguidos. Por tanto, y pese a que a mí particularmente como concejal no me afecta porque yo no cobro indemnizaciones ni de plenos ni de comisiones, sí que he propuesto que, por supuesto, que sea la totalidad de los concejales. Si no, pues yo propondré que sea al menos el Grupo Socialista el que individualmente renuncie al cobro de este pleno. No por nada, porque es que me ha parecido también gracioso que el alcalde diga que si ustedes quieren no abusen de los ciudadanos, y entonces interpreto que ya lo haremos nosotros, en este caso ustedes, ¿no? Porque a mí realmente me parece un abuso el que se haga así habiendo alternativas, porque es evidente que el artículo que ha comentado el secretario también incluye el que se puedan incluir puntos siempre y cuando tengamos una mayoría absoluta. Pues obviamente en un asunto tan importante, y como ya manifestamos ayer que estábamos de acuerdo en que se convocase este asunto porque pues se requería la mayoría y todos estábamos a favor de que la Mancomunidad pidiese esta subvención, no entiendo esta discrepancia. En cualquier caso, repito, nosotros propondremos que ninguno de los concejales presentes en el pleno cobren este pleno. Julen, yo antes de pasar la palabra al PP, tengo que decirte que son muchas las veces que os hemos escuchado aquí decir que cada vez que convocamos pleno por las mañanas y demás, os causamos un destravío a los que trabajáis por las mañanas, que tal, que tenéis que dejar vuestro trabajo, que os causamos molestia. Entonces, lo hemos juntado los dos para no hacer otro día más causaros la molestia de tener que dejar a vuestros alumnos solos, de tener que dejar vuestro trabajo, de tener que dejar vuestras cosas. Ahora se puede hacer por la tarde. Vicente, no tienes la palabra. Ahora resulta que no habría problema en que otro día convocar otro pleno y vosotros dejaríais contentos a vuestros alumnos para venir a otro pleno. Por la tarde. O sea, es increíble. Por la tarde. Vosotros, Vicente, no tienes la palabra. No tienes la palabra. Y no os gusta lo que os estoy diciendo porque es que os contradecís, una vez sí y la otra también. O sea, es que sois increíbles. Por la tarde. María José, eso de que todos moros o todos cristianos, no, cada uno su conciencia. Si tú crees que tú no debes de cobrar, pero es que el daño a los ciudadanos lo causamos todos. Tú inclusive. No, o sea que tú eres más listo que nadie. Tú a mí no me metas en el bollo, que yo no estoy ahí, yo estoy aquí. Tú eres tú. Si tu conciencia te dice que tú no tienes que cobrar,
Tú levanta la mano y di, señor secretario, Tu conciencia que te dicta, tu conciencia que te dicta, señor alcalde. Julen ha dicho, mi grupo no va a cobrar. ¿Y la tuya que te dicta? La mía, ¿La tuya que te dicta? Ya lo sabrás cuando llegue el resumen de final de mes. Que tengo que cobrar. Que tienes más cara que espalda. Y tú eres pequeñica pero muy resanchada, es decir, la cara tuya es más ancha que la mía. Sí, mucho más ancha la tuya que la mía. Sí, mucho más. Venga, Pepe, cuando quieras. Bien, nosotros en la objeción a la convocatoria no hemos hecho ninguna, porque efectivamente es cierto que ayer se nos dijo que se iba a convocar comisión y luego resultó ser pleno, extraordinario y urgente, que es lo que estamos haciendo, pero tras consultarlo con el secretario y tras hacer él pública hoy la exposición, de hecho, más o menos, si no lo he entendido mal, dice que lo correcto es lo que estamos haciendo, un pleno para este asunto. Por lo tanto, en ese sentido, nada que objetar a la convocatoria, y consideramos que si el asesor jurídico del Ayuntamiento considera que lo mejor es que se realice mediante un pleno extraordinario, quizá no es lo más interesante a los intereses, valga la redundancia, municipales, pero es lo correcto en aplicación de la ley, o por lo menos en la interpretación que nos hace en este caso el jurista también del Ayuntamiento, y que así también lo ha decidido el alcalde. Dicho eso, sobre el asunto en cuestión, bueno, pues yo pediría hoy que todos votemos a favor para que salga esto adelante, puesto que si no sale adelante estaríamos perjudicando al resto de municipios que forman parte de la mancomunidad. Esta modificación, como bien ha explicado el concejal, es necesaria para poder justificar una subvención que se le ha concedido a la mancomunidad, que el trabajo ya se ha realizado y que hay que justificar ese gasto. Puesto que nosotros tampoco conocíamos nada acerca de este proyecto, yo ayer me informé en la mancomunidad. Y bueno, el proyecto parece ser interesante y es un proyecto que, si tenemos suerte, pues tendrá continuidad. En este caso asignaron 10.000 euros a la mancomunidad y lo que han hecho ha sido como un análisis, ¿no?, un barrido en los diferentes municipios, analizando aquellos terrenos forestales de monte público o privado de titularidad municipal que pueden ser susceptibles, pues, de diferentes beneficios en cuanto a materia de sostenibilidad, tanto para el mantenimiento de los mismos como para luego ponerlos a disposición de sumideros, de huellas de carbono y demás. Puesto que nosotros esa política ya la hemos aplicado en el Ayuntamiento, lo consideramos interesante y demás, pues evidentemente estamos más que a favor de esta propuesta y es lo que os pedimos, que hoy la saquemos adelante. Quizá no tendríamos que haber llegado a este punto de tener tan solo 3 o 4 días. Hay que tener en cuenta, por lo que preguntaba, creo que era Vicente, que el lunes es festivo también aquí en Caudete, y con lo cual contamos con menos días para poder trasladar esa comunicación. Tampoco tenemos que apurar hasta el último día, porque la experiencia nos lo dice, que no hay que apurar hasta última hora. Con lo cual, pues más rápido no se ha podido ser. Se recibió ayer la comunicación. Yo entiendo también que de buena fe se pensó que si hoy había un pleno era la oportunidad, por las agendas de todos, de darle salida, y también por sacar un tema más que tenemos sobre la mesa adelante, porque en este caso, como digo, no es un asunto estrictamente municipal, sino que un retraso nuestro o cualquier problema podría perjudicar al resto de municipios que forman parte de la mancomunidad. La mancomunidad funciona bien, nos presta buenos servicios, y con esta modificación lo que vamos a permitir, todos los pueblos que formamos parte de ella, es que la mancomunidad tenga más competencias en cuanto a los servicios a prestar a los ayuntamientos, con lo cual el Grupo Popular votará a favor. Vox. Bueno, sí, me gustaría desarrollar un poco lo que es las modificaciones que se han hecho, y vamos a entrar en materia, sin desviaciones del debate y sin interrupciones, por favor, para que los ciudadanos se enteren más o menos de lo que va esta modificación de estatutos de la mancomunidad. Y luego, aparte, será si se cobra el pleno, si el pleno es extraordinario, o cada uno que haga lo que corresponda, pero lo importante es que los ciudadanos que ahora nos están viendo se puedan enterar. Sí. Vicente, haz el favor de ser respetuoso, que no eres nada respetuoso. Nosotros estamos en silencio cuando vosotros intervenís, así que te pido por favor que hagáis lo mismo. Solamente, creo que no es mucho pedir, si puede ser.
¿Os parece bien, no? Y a ti, María José, también. No eres nada, eso es lo que tienes que hacer tú, ser respetuosa, tú y todos los demás. No, tú a mí ni me señales ni me adviertas, ni me señales ni me adviertas, ¿vale? Que eres tú la que más irrespetuosa eres de todos, así que hacer el favor. Vale ya. Bueno, esperemos que al alcalde le hagan caso el resto de la oposición y podamos centrarnos en el debate. Entrando en el fondo del asunto, esta modificación de estatuto responde a la necesidad de adaptar a la Mancomunidad de Monte Ibérico a nuevas líneas de trabajo vinculadas al medio ambiente y a la gestión sostenible de nuestros montes públicos. En concreto, esta modificación permitirá que Caudete pueda adherirse a una subvención centrada en planes de estudio, cartografía y también informes técnicos forestales. Todo ello con el objetivo de realizar un diagnóstico y desarrollar un nuevo modelo de gestión, especialmente en materia de certificación de huellas de carbono en montes públicos. Para ello, se introducen y se modifican diversos artículos en los estatutos. En el artículo 3, capítulo 2, se sustituye la letra G incorporando como fin mancomunado la gestión de capital natural y de los servicios ecosistémicos. Se añade también al artículo 3 bis, que define conceptos clave y refuerzan aspectos como la gobernanza, la titularidad y la voluntariedad municipal del proyecto, garantizando que cada ayuntamiento decide en qué iniciativa participa. En el artículo 3, tercero, se establece salvaguardas, integridad, así como reglas económicas y de trazabilidad. En el artículo 15 se modifica la letra H para incluir expresamente los ingresos derivados de la gestión o comercialización de activos ambientales. Se incorporan también en el artículo 17 bis, que regula la gestión económico-financiera y la contabilidad de estos proyectos, asegurando la trazabilidad contable y la rendición de cuentas. En el artículo 23, en el capítulo 9, se amplía el punto 3 para garantizar que la salida de un municipio no afecte a los derechos y obligaciones ya adquiridos en proyectos de servicios ecosistémicos, protegiendo así la continuidad de los compromisos. Además, se incluyen dos disposiciones adicionales, una primera que habilita el desarrollo reglamentario para una operativa de estos proyectos y la otra que crea una comisión técnica destinada a aportar soporte técnico organizativo sin alterar las competencias de los órganos de gobierno. En definitiva, estamos ante una actualización necesaria para que la Mancomunidad pueda acceder a nuevas vías de financiación, modernizar su funcionamiento y avanzar en la gestión sostenible de nuestros recursos naturales, reforzando además la transparencia y la autonomía municipal. Unidas por Caudete. Sí, bueno, en primer lugar agradecer a Fran la explicación. Yo había venido aquí dispuesto a abstenerme por una cuestión de principios, porque más allá de que tuviera confianza en de que esto está bien en el fondo, no me parecía el procedimiento correcto, porque como he dicho antes, teniendo en cuenta que lo que habéis dicho que es hasta el 30 de abril que hay que dar la respuesta y que a día de hoy creo que solo se han convocado 30 plenos en toda la Mancomunidad, 3 plenos, pues igual esperarse unos días tampoco hubiera pasado nada, por eso me iba a abstener. Con respecto a temas que han surgido, al final voy a votar a favor porque la explicación que me ha dado Fran me ha satisfecho las dudas que tenía y creo que es una cuestión que no tiene ningún pliegue, ninguna duda, nada oscuro. También anteriormente, antes de subir ya estaba hablando con el secretario y con el interventor, entonces pues me habéis convencido y voy a votar a favor. Es en el tema de fondo, en el tema de las formas, por alusiones, José Miguel, no creo que seas la persona más adecuada para dar lecciones de respeto, tú que nos has insultado, pero creo que a casi todas. A mí me has llamado feo y tonto, que me acuerde, a mí solo. Cada uno ya llevarás, literalmente, tú lo has dicho aquí, pero bueno, no, está bien que vayas viendo la importancia de las buenas formas, aunque sea en el contrario, igual algún día hasta la ves en ti mismo. Y por la cuestión del pleno, cuando yo digo que se podía quedar, dado que no se, si se hubiera incorporado el pleno que viene después, hubiéramos ahorrado dinero. Ya ha explicado el secretario que esto tiene cierta complicación. Vale, acepto que haya que hacer 2 plenos. Y dice José Miguel, pero es que lo hemos hecho esta mañana también para que los que tenéis alumnos, entiendo que se refiere a Joaquín y a mí y a Jonathan, no pierdan. Pero a ver, si los plenos se hacen por la tarde, si nosotros por la tarde no tenemos clase, o sea, que se podía haber hecho por la tarde.
Me refiero a eso. Cuando habría de haberlo hecho la semana que viene, hubiera agradecido que se hubiera hecho por la tarde, no por la mañana, evidentemente. Cualquier pleno que hagáis por la mañana afecta a mi trabajo, lo asumo y no pasa nada, o sí, no sé. Pero si se hicieran por la tarde como se deberían hacer, pues no pasaría nada. Pero bueno, cuando hablaba de otro día me refería a hacerlo por la tarde, no hacerlo otra mañana. Eso nos hubiera dado tiempo a estudiar el expediente y a votar con más criterio. Pero repito, después de haber hablado con el secretario y con el interior, y sobre todo después de haber escuchado las explicaciones de Fran, pues creo que voy a votar que sí, no creo que cometa ninguna imprudencia, creo que ha quedado bastante claro, en consecuencia el voto va a ser favorable. Y me alegro de que por fin José Miguel se haya dado cuenta de la importancia de las buenas formas en este pleno, aunque realmente me parece que lo usan más como un ataque al adversario que como una reflexión sobre el decoro del pleno. Entonces, más allá de que lo uses para atacarnos, estaría bien que lo utilizaras porque tú hoy aquí ya has insultado a una compañera, hoy. En días pasados, el último pleno, insultaste a otra y a mí me llamaste tonto y feo, así, con un par de huevos. Entonces, si te has dado cuenta de la importancia del decoro, pues estaría bien que no lo exijas a los demás, creo que te pagan el sueldo, o en este caso la asistencia, a la que creo que no vas a renunciar, por hacernos recordarnos el decoro, pero aplícatelo a ti también porque tú eres el primero en el faltar el respeto en este pleno y el primero en presidir en este pleno. Entonces, si tienes la capacidad de decirnos, Vicente más educado, que te lo agradezco, y mi madre más, aplícatelo a ti mismo, por favor, porque creo que entre que yo le diga a Fran no te desvíes, porque lo que le he dicho ya a Fran es no te desvíes del tema, y que tú me llames tonto y feo, hay un trecho bastante grande. Entonces, un poco de ecuanimidad, por favor. Estaría bien que repaséis los plenos, esos que te refieres, lo que me habéis dicho vosotros a mí, y me he callado, ¿eh? Y después os he contestado. Yo nada. Y después os he contestado. No. Sí, no. Previamente yo he recibido piropos diversos Míos, vuestros. ninguno. Todos. No añadas a la mala educación la mentira. Veréis, no añadas la mentira a la mala educación. No añadas la mentira. Nada. Vosotros miradlo y veréis. No digas mentiras, por favor. Suelo mentir poco, ¿eh? Para mí tu poco es mucho. Bueno, creo que los ciudadanos ya ven lo que se desprende aquí en este pleno. Siento que compañeras tuyas tengan que soportar la vergüenza, pero ya sabían con quién se codeaban. Y bueno, por primera vez ha dicho una cosa el señor concejal que para mí tiene toda la razón del mundo, en que en los montes públicos hay que tener una buena cartografía, como dice el concejal, y una titularidad, sobre todo para que no tengamos una cantera. Eso que te quede claro. Y por lo demás, nada más, no voy a entrar más en el debate, en las malas formas que se presencian habitualmente en este pleno desde que está José Miguel Moya de alcalde, y ya te digo, como dice a buen entendedor, pocas palabras bastan. ¿PSOE? Sí, en cuanto al fondo del expediente no me voy a reiterar, estamos a favor. Es evidente que tenemos que aprobar esto para que la Mancomunidad pueda optar a esta subvención. Decía Vicent que en lo que llevamos de mandato de José Miguel nos ha insultado a todos. Imagínate que junto a José Miguel, yo llevo aquí muchos años, junto con Joaquina, creo que somos los que más llevamos con José Miguel, lo que hemos podido escuchar y sufrir. Y mira que yo tenía mis reticencias de cuando presidía el Pleno Moisés por otras razones, pero jamás le he escuchado un insulto personal hacia alguien, al menos de esta manera tan socarrona. En cualquier caso, pues me repito, para tratar de dar lecciones pues hay que mirarse uno mismo, hay que ver que quizá no es lo mismo decir estás diciendo una mentira, no me parece correcto lo que dices, a decirle a alguien que no sé qué de su cara, de su altura, de su no sé qué. Evidentemente, José Miguel, creo que en fin, no voy a seguir por ese camino, pero creo que el decoro primero debe empezar por uno mismo. A mí me molesta muchísimo cuando en una intervención hay conversaciones, me molesta, trato de que no se hagan, al menos desde nuestro grupo, porque me parece una falta de respeto.
pero aún así, el que tú compares, el que alguien interrumpa, hable o diga con un insulto personal, me parece que no tiene ni punto de comparación. Por tanto, a partir de ahí, pues creo que hay que mirarse uno mismo y, repito, sobre el fondo, nada que añadir y votaremos a favor. Entonces, cuando, por ejemplo, por comentar, cuando a ti alguien te llega y te dice, quien te conozca que te compre, ¿eso qué es un piropo que te echan o eso cómo es? Por ejemplo, si te llega alguien y te dice, Julen, quien te conozca que te compre, ¿eso qué es una flor? No. Sí, respóndeme. ¿Eso qué es? Quien te conozca que te compre, entiendo que es un dicho muy manido en Caudete y muy manido en muchos sitios, que puede significar muchas cosas y tiene una retranca detrás. De eso a llamar tonto y feo o decirle a alguien que no es muy listo, creo que hay un océano, ¿eh? Un océano. Pero cuando tú, por ejemplo, le dices a alguien que no es muy listo, no le estás diciendo que es tonto. Le dices que no es muy listo, le dices que es listo. Es otro el que va y le dice que es tonto. Tú le dices que no es muy listo, le dices que es listo nada más, ¿eh? Es otro quien va y le dice que es tonto, ¿eh? A ver, lo hemos pillado a la primera. Moisés, cuando quieras. No, nada más que añadir. No cambia nada nuestro argumento de estar a favor de este cambio del reglamento interno que tiene la Mancomunidad, por lo tanto, adelante. Para cerrar, Vox. Sí, para cerrar, que me gustaría comentarlo un poco en cristiano para que todo el mundo más o menos se supiera de qué trata esta subvención, que es la absorción de CO2. Entonces, para finalizar, voy a explicar de forma clara en qué consiste todo esto de la huella de carbono para que nos entienda. La huella de carbono mide la cantidad de CO2 que generan las actividades tanto humanas como especialmente también en el caso de empresas e industrias. Hoy en día muchas empresas, aparte de estar obligadas, también tienen un fuerte interés en compensar esas emisiones, invirtiendo en proyectos que permitan absorber el CO2 de la atmósfera. Aquí en Caudete, como sabes, hay varias plantaciones que son por empresas por el proyecto de absorción de CO2. ¿Y dónde se absorbe ese CO2? Principalmente, pues, como es lógico, en montes, en espacios naturales o en plantaciones, a través de la vegetación, los árboles y la gestión forestal adecuada. Con esta modificación de la mancomunidad, Caudete podrá medir la capacidad de nuestros montes para absorber el CO2, que hasta la fecha no la tenemos, certificar esa absorción conforme a los criterios técnicos y convertir ese valor ambiental en una oportunidad económica. Esto permitirá que empresas que necesitan compensar su huella de carbono puedan invertir en nuestros montes públicos, generando así una rentabilidad económica directa para el Ayuntamiento de Caudete. Por ejemplo, estaríamos hablando de la Sierra Santa Bárbara, por poner uno de tantos ejemplos, donde mediante una gestión adecuada se puede mejorar el estado del monte, prevenir incendios, incrementar la masa forestal y al mismo tiempo generar ingresos a través de estos mecanismos de compensación. Y estos ingresos revierten directamente, muy importante, en el propio monte, en su mantenimiento, en la mejora y en la conservación. En definitiva, estamos hablando de convertir nuestro patrimonio natural en una oportunidad económica y sostenible, sin coste para el ciudadano, que es muy importante, y alineada con las políticas ambientales actuales. Por todo ello, y teniendo en cuenta la urgencia de los plazos para no perder la subvención, solicitamos el voto favorable a este pleno. Muchas gracias. Bien. Pasaríamos ya, una vez puesto y utilizados los turnos de intervención, pasaríamos a votar. Unidas por Caudete. A favor. CCD. A favor. PSOE. A favor. PP. A favor. Y Vox. A favor. Queda el punto aprobado por unanimidad y se levantaría la sesión de este pleno extraordinario